¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Regalarnos esos espacios para estar con nosotros mismos y en nuestra fuerza creadora. Realmente sentía mis manos bien pesadas, ¿lo sintieron? Experimentaron. Y les compartí esta meditación que vino como todo, sin pensar, que me recordó el principio de mi despertar. Un día en una meditación que no sabía que era meditación, y comienzo a hacer silencio porque tengo una particularidad, no sé si lo han notado, hablo mucho. Entonces, cuando oraba, hablaba mucho. Un día siento que mi voz interior, que es lo que decimos que Dios nos habla, ¿sí? Nunca he escuchado la voz audible, no tengo esa experiencia, pero siento en mi corazón cuando Él lo hace, me dice, cállate, ora ya en silencio, has hablado mucho, ahora tú escúchame. Entonces desde ahí comienzo yo a practicar la oración en silencio. Y en ese silencio, Dios me pone las manos así de pesadas. Siento cuando Él me dice, no sientes este peso tan grande, pero un peso agradable también, ¿no? No es el peso que te lastima, es el peso agradable. Que siento que me dice, cosas tan grandes tendrás sobre ti y generarás desde tu propia energía que no las podrás sostener. Y esas manos no serán necesarias para sostener esa grandeza. Y desde ahí comienzo a conectar con esa grandeza de sentirme feliz, porque no es sentirme grande como ser humano, ni sentirme grande por cuánto tengo, por cuántos me quieren, por cuántos me siguen. Es la grandeza real del interior, de sentir que estamos con esa conexión maravillosa. Y hoy vino esta meditación así para compartirles y yo sé que tal como yo lo sentí, cuando somos uno, sí lo podemos sentir todos. Y en el momento en que percibimos esa plenitud, desde la unidad, generamos que otros se unan y que se encuentren consigo mismos a esa plenitud, pues no habrá nada más que felicidad al ver que estamos compartiendo. Y de ahí radica la verdadera gratitud. No necesitamos ser agradecidos porque la percepción nos muestra cosas por qué agradecer. La gratitud no es una reacción, la gratitud es un estado, como la paz. Sentir gratitud en todo tiempo, sentir gratitud sin buscar razones. A veces decimos tenemos muchas razones para estar agradecidos y yo en las consejerías les digo, busquen por qué estar agradecidos. Pero realmente nosotros no necesitamos razones para estar agradecidos. El simple hecho de existir es más que un motivo para agradecer. Y más cuando nos adentramos en un curso de milagros y que sabemos que todo lo que está afuera es pura percepción. Entonces, si eso que yo he manifestado allá afuera no es real, entonces, ¿qué es lo que estoy agradeciendo? Mi manera de crear y desde dónde estoy creando. Desde mi unidad, desde mi concepción de que soy uno con Dios, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Desde mi unidad como ser humano, desde mi unidad como cuerpo o desde mi unidad de mente dividida. ¿Desde dónde genero? Y si nos dedicamos a darle gracias a eso, también encontraremos muchas excusas para no estar agradecidos, porque en realidad todo eso es Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo número 3 de un curso de milagros. ¿Alguno de ustedes ya lo leyó previamente? ¿No? Sí, tú sí. Muy bien. Los quiero invitar para que cada uno de ustedes mire al que está al lado de ustedes y le diga, veo en ti la percepción correcta. Y ahora díganle, y la veo porque quiero conocerte. Sí, nos queremos conocer de verdad. ¿Quién quiere conocer a quién? ¿Quién no quiere que lo conozcan? ¿Quién tiene miedo de que le conozcan? Ninguno. Somos un libro abierto, ¿verdad? Que nos conozcan. Luego van a ver por qué este ejercicio. Hoy queríamos
compartir este tercer capítulo. Y digo queríamos, porque fue un capítulo que me tocó mucho. Estuve en presencia muy fuerte de entrega en esto, y sé que no estoy sola en esto. Y wow, es un capítulo que siempre me ha tocado. Incluso antes de prepararlo ya me estaban llamando a decir que quiero explicarle. Espera, porque es un capítulo que toca realmente el corazón. Este capítulo inicia con la expiación sin sacrificio. Expiación como lo que ya conocemos nosotros, que es el sinónimo de la salvación. Recuerden que la manera de expiar es corrigiendo el error que vemos en el otro, reconociendo que es un error y que por lo tanto es falso. ¿Sí? Vuelvo y les repito como si estuviéramos en el kindergarten, para que no nos desconectemos. Aunque vean ustedes la capacidad de aprendizaje profundo, no es que crean que no, sino que hay gente nueva y quiero que entre en contexto. Bueno, habla de la expiación sin sacrificio. Y antes de comenzar nos dice que aún hay residuos de miedo en nosotros antes de orar un milagro. Yo me preguntaba, residuos de miedo. No entiendo qué es ese residuo de miedo para practicar un milagro. Si a mí me dicen, ¿quieres hacer un milagro? Yo alzo la mano y digo, no quiero. ¿Cuál es el miedo? Y en ese momento viene a mí la pregunta y digo, les voy a decir a ellos, ¿quién de ustedes, desde que ha iniciado la práctica del curso, ha sentido miedo de orar en milagro? ¿O quién no lo ora? Ajá, duda. Si no lo han orado, recuerden que un curso de milagros nos dice que si no estamos teniendo milagros en nuestra vida es porque algo anda mal, ¿sí? Porque es natural, ellos son espontáneos, son un hábito, recuerden, no tienen tiempo, no tienen lugar, no tienen magnitud, suceden espontáneamente. Pero me detenía yo pensando en esa definición del capítulo 1 y con esta parte de que hay residuos de miedo para orar el milagro. Y entra en mi conexión la imposición de la mente colectiva, ese inconsciente que anda rondando por el mundo. Y me voy hacia años atrás recordando que el obrador de milagros, que fue Jesús, junto con sus discípulos que le acompañaban, fue perseguido, apedreado, latigado, crucificado, le pusieron coronas de espinas, sangró, sus manos fueron atravesadas por un clavo, y en nuestro inconsciente quedó grabado que hacer milagros era sinónimo de castigo, porque tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a que nos digan que estamos locos, que dónde estamos yendo, que nos están lavando el cerebro, que cómo así que vienes a hacer milagros, ¿qué es eso? ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Y entonces sentimos miedo, porque aún tenemos ese residuo que no nos deja seguir adelante y dar ese milagro. Hoy les quiero invitar a que vaciemos ese miedo. Vamos a poder hacerlo analizando las líneas que siguen de un curso de milagros. Es un curso de milagros que la expiación no se dio por la crucifixión, que por la crucifixión no fuimos salvos, y eso me toca duro dentro de mi contexto religioso. ¿Cómo así que ese hombre que fue colgado en una cruz, por el cual todo el tiempo se me ha dado la idea de que me salvó a través de su sangre y su dolor, ahora no me salvó de esa manera? ¿Cómo fue? Y me contradigo. Y sigo leyendo el libro y wow, me maravillo aún más, porque entiendo que el Hijo de Dios no pudo haber sufrido por nosotros, porque hubiese sido algo injusto, hubiese sido una carga demasiado pesada que nadie debe haber cargado. Que la cruz que vemos frente a nuestros ojos no es nada más que la proyección de nuestra propia culpa, porque todo el tiempo hemos cargado con la culpa de un Edén, de un hombre y una mujer que decidieron pecar y me vendieron en la idea en mi cabeza que yo fui culpable de eso y que cargo con un pecado original que no me pertenece. Y yo no quiero cargar con ese pecado. Y por eso el hombre en su mente colectiva se une y dice, no quiero soportar ese castigo, porque cuando peco, me culpo, y cuando me culpo, recibo dolor como parte del castigo, supuestamente para sanar la falta.
Y así no solamente lo hicimos en la cruz, así nos han educado, así corregimos a nuestros hijos, así fuimos corregidos nosotros, nuestros abuelos, entendiendo que la letra con sangre entra, que el amor debe ser sufrido, que si te aman te celan, que si te cuidan es porque te aman, que si te cohíben de manifestarte en un espacio supuestamente por seguridad, te están amando. Y lo mismo hicimos con Cristo, tal cual. Teníamos tanto sentimiento de culpa que teníamos que proyectar esa culpa en una cruz, llevarla allí, a través de esa corona, a través de unos soldados, y fuimos todos, a través de esa culpa, los que le crucificamos, producto de una proyección. ¿Y qué es una proyección en un curso de milagros? Recuerden, hay dos tipos de proyecciones, correctas e incorrectas. La incorrecta se sustenta en el temor. ¿Y qué fue lo que hicimos cuando le llevamos a la cruz? Partir de una percepción incorrecta, porque teníamos miedo de la culpa que encierra castigo, que encierra vergüenza, que encierra venganza. Y dice el curso de milagros más adelante, ¿creen ustedes que un padre castigaría a un hijo con dolor solo por pensar que es lo mejor para él? Llega a mi mente cuando me caso, tengo mi primer hijo, tenemos, porque es de los dos, tenemos nuestro primer hijo, y cuando estamos planeando el segundo, y ya sé que estoy embarazada, digo, wow, ¿seré capaz de amarlo igual que al primero? Fui hija única, no entendía lo que era compartir el amor, no entendía el poder gozar de ese mismo cuidado, de esa misma atención con otro ser humano a mi lado, y no entendía que lo pudiera hacer con mi siguiente hijo. No solamente lo hice con él, sino con el tercero que vino. Tengo 3 hijos de mi vientre, 5 en total de mi corazón, y a todos los amo por igual. Y por todos doy la vida. Y yo hoy me preguntaba, ¿sería capaz siquiera de coger a uno de ellos por salvar a los 4 y sacrificarlo, y matarlo, y escupirlo, y humillarlo, y que se muriera en carne viva? Porque los otros son culpables y quiero que ellos rediman su falta. 1, no sería capaz porque lo amo tanto que no soportaría ver ese dolor. Y 2, creo que es lo más importante, no lo haría porque no quiero que mis otros hijos carguen con la culpa de haber visto sufrir a su hermano por su pecado. ¿Cuál es el pecado? La separación. El separarme de la mente de Dios, donde viene la venganza, donde viene la ira, el dolor, la mentira, el robo, el asesinato, todo viene producto del miedo. Uno miente, ¿por qué? Porque tiene miedo de que lo conozcan como es. Uno roba, ¿por qué? Porque tiene miedo de que lo que tengo no es suficiente o no me alcance, o porque tengo envidia. Todo eso es producto del miedo. Ese es el pecado. Ahora Dios, con su mente perfecta, ¿sería capaz de hacerle eso a su hijo? No es ir en contra de lo que nos han enseñado, porque recuerden que un curso de milagros jamás ataca, porque todos hemos sido partícipes de esa creación. Hoy existen movimientos, organizaciones que hacen cosas que a nosotros no nos gustan, ¿producto de qué? De nuestra proyección. Aún el mundo necesita quien le intimide, si no ya toda esa estructura se hubiese caído, pero para eso estamos acá. 20, 30, 40, los que seamos, y en muchos otros lugares estamos haciendo lo mismo, encontrándonos con la verdad y entendiendo el concepto del verdadero Dios, porque simplemente no le conocemos, no le hemos conocido, le hemos dado unas características humanas con las que todo el tiempo lo hemos estado señalando a Él, porque tenemos miedo de responsabilizarnos de nuestra propia señalización, de encontrarnos con que esos defectos que le vemos a Él no son de Él, son nuestros propios defectos, nuestros propios errores a Él. Y el Hijo de Dios, por lo tanto, es inocente. Jesús era inocente. En su mente solo había inocencia. Dios es inocente y la mente del Hijo de Dios se hace perfecta en esa inocencia. No hay otra manera de ser.
La Biblia nos habla de que Dios amó tanto a su único Hijo, que lo envió para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso nos dice la Biblia. No nos dice para que todo aquel que lo crucifique, para que todo aquel que se llene de su sangre, para que todo aquel que le ponga una corona, para que todo aquel que lo clave, para que todo aquel que le pase la navaja, para que todo aquel que moje su boca con vinagre. No, para el que crea en Él. ¿Y qué es creer en Él? ¿Qué significa creer en ese Hijo de Dios? Él dijo: quien me ve a mí, ve a mi Padre. También nos lo dijo: cosas mayores a las que yo hago harán ustedes. ¿Qué más dijo? Amémonos unos a otros como yo los he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Evita la venganza, sácala, no es ojo por ojo, diente por diente, pon la otra mejilla. ¿Sí? No entendimos el mensaje porque lo veíamos desde lo carnal, desde el ego, que es el cuerpo. Desde el cuerpo sacrificado, echando sangre en esa cruz, no lo entendíamos. Todo lo que está diciendo con esto es que lo que pasa en esta estructura llamada cuerpo tiene valor. Todo hace parte de una mentira creada desde nuestra proyección. Les decía a los fariseos: hipócritas, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. No es un juicio, es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Venimos a un curso de milagros, estamos aquí proyectando la expiación, queriendo cambiar, tener un pensamiento correcto, y vamos afuera y nos peleamos con todo el mundo y señalamos a todo el mundo y la culpa es de ellos. Ahí está diciendo: hipócritas, sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. No están sintiendo que esto no es de cuerpo, no están sintiendo que esto no es una experiencia material, no están sintiendo que esto trasciende más allá del espíritu. ¿Y a qué venimos? A recordar. Nada más que a recordar. Venimos a recordar cuál es esa esencia de nosotros como hombres a través de ese propósito. Es maravilloso entender que allí caduca toda culpa, que empieza la percepción correcta. Comenzamos entonces a ver en la siguiente parte del capítulo número 3 la percepción verdadera. ¿Cuál es esa percepción verdadera? La percepción verdadera proviene de lo correcto. Recuerden, nosotros tenemos percepción real, percepción irreal. La percepción real proviene de mi contacto con mi creador y de reconocer quién soy yo en su unidad. La percepción irreal proviene de mi miedo. La percepción real me lleva al amor. La percepción real me lleva a lo atemporal. No importa lo que esté pasando en este momento. No estoy debatiendo entre el pasado ni en el futuro. La irreal sí. La irreal nos atañe con el tiempo, con el temor de que no nos va a alcanzar, de qué va a pasar mañana, de cómo van a suceder las cosas. Y en esa percepción de verdad se nos está llamando algo maravilloso, y es a borrar las ilusiones. Dice que el primer paso para borrar las ilusiones es cuestionándolas. ¿Qué es cuestionar una ilusión? Si nosotros estamos percibiendo cualquier cosa que nos genere incomodidad, o así no nos genere incomodidad, comencemos a preguntar: ¿es esto real? ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Esto puede ser amenazado? ¿Cuál es la respuesta que recibimos? Entonces es irreal. O si no puede ser amenazado, es real. De esa manera la ilusión cae por sí sola. Es como si nosotros estuviésemos viendo una película de terror y la ponemos y estamos concentrados media hora y luego empieza la música y el grito ¡ay! Ahí quedamos así, ¿verdad? Y luego, ¡ay! Tampoco es una película. Cae todo nuestro estrés y nos relajamos. Así debemos hacer en nuestra vida cotidiana, darnos cuenta que lo que estamos viendo frente a nosotros no es nada más que una ilusión. Cuando nos damos cuenta que es una ilusión, le restamos todo el poder a esa ilusión y atañamos a la verdad, a la percepción real.
Para llegar a esa percepción real, necesitamos experimentar. Sin la experimentación no podemos tener una percepción real. Recuerden que todo lo que nosotros somos ahora es un cúmulo de experiencias no solamente nuestras, de experiencias de nuestros antepasados y los que creen en vidas pasadas, de las vidas pasadas, ¿sí? Toda esta reunión de experiencias me hacen tener un concepto acerca de cómo percibo. Por lo tanto, las percepciones no son diáfanas, no son puras. Las percepciones son reflejo de eso que traigo del pasado. Y para adquirir una percepción correcta, ¿qué debo hacer? Generar nuevas experiencias. En la medida en que generamos nuevas experiencias, vamos teniendo la posibilidad de generar más perspectivas correctas, de proyecciones más correctas, de proyecciones que hagan parte de la realidad. En ese momento en que conectamos con esa realidad, lo podemos lograr. Si ustedes quieren realmente generar un cambio en alguien, empécenlo a ver con compasión. ¿Cuál es la compasión? La compasión no es compadecer el dolor del otro, que tú estás mal y llorando, yo me siento a llorar contigo. Eso es lo peor que puedo hacer contigo, porque te estoy reforzando tu mentira. Si yo te amo y quiero tener compasión por ti, te empiezo a ver como lo que eres, como el ser correcto que hay dentro de ti, como el ser de la mentalidad perfecta. Y en ese momento en que genero ese pensamiento sobre ti, se genera también un sentimiento y una acción que desencadena un milagro. Porque ahí se está corrigiendo el error. Y ese es el milagro, la corrección del error. Cuando sucede ese milagro, voy teniendo una experiencia. Y si me sumo a otra, y a otra, y a otra, y a otra, voy teniendo un hábito de experimentar correctamente. Y ahí puedo generar un cambio mental con efectividad, un cambio mental real. Esa percepción no solamente genera ese milagro en ese momento, esa percepción genera el milagro en el otro de que se reconozca a sí mismo. Cuando yo le permito a él que se vea como es, él puede sentir quién es realmente. Si nosotros partimos de la primicia de que nunca va a cambiar, siempre ha sido absolutamente el mismo. El esposo dice, ella nunca me va a dejar ver los partidos completos del mundial, eso estoy segura. Y fijo, viene el mundial y vienen todas las vueltas por hacer y el pobre hombre no puede ver su mundial completo. La mujer dice, él nunca se va a llevar a los niños un fin de semana para que yo me vaya con mis amigas, porque como él es así, y él es el que puede salir, y él es el que puede disfrutar con sus amigos, y él es el que puede compartir, pero yo me quedo de este lado porque yo soy la madre abnegada en la que tengo que estar siempre presente. Porque siempre estoy repitiendo en el otro el error. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy dando fe a ese error. Creo más en ese error que en la misma fe de la que nos habla el verdadero Dios de transformación. A eso es a lo que le hemos dado el poder. Ahí le hemos otorgado toda la estructura y se crean esas fortalezas de las que hablábamos la semana pasada, que son indestructibles. Por eso todo el tiempo se repiten las cosas y decimos, no, es que ya llevamos 10 años en lo mismo, ahora usted me dice que con un curso de milagros va a cambiar en una semana. Imposible, ¿sí? Imposible, porque hemos estado casados con esa idea de que nos es más fácil creer en el error que creer en la verdad. Practiquemos, y yo los invito, experimenten, comencemos a darle práctica a este curso, no nos quedemos con sentarnos aquí cada 8 días porque nos volveremos un grupo de más que vienen y hablan cosas muy lindas y sus vidas no son transformadas, y de esto no se trata. Y yo los veo a ustedes con la capacidad de ser transformadores, maestros en cada lugar donde estén, en todo momento modelo de imitación. Esos son ustedes. Si no, yo estaría ya declarando que aquí mi tiempo está perdido. Y lo hago con todo el amor y me concentro y hago todo lo posible para generar una interpretación práctica para que ustedes puedan tener esto de una manera clara. Porque estoy convencida de que estoy frente a grandes maestros, hacedores de milagros, maestros que no van a parar, maestros que van a reconocer la diferencia entre ese miedo, le van a echar tierrita y van a aflorar el verdadero amor. ¿Estamos? ¿Se sienten maestros? Sí. ¿Cuántos se sienten maestros? A ver, que se sienta que somos maestros. Entonces, por eso hablábamos.
Ahora cuando iniciábamos el ejercicio de que nos miráramos unos a otros y que dijéramos que nos vemos correctamente, volvamos a decirlo. Te veo correctamente. Y ahora repitamos, porque te quiero, conocer. Mirando a los ojos y no sale un chiste de la niña acá. ¿Se saben el de Prince? Mirando a los ojos para que se piensa. Eso es lo que queremos, conocernos. No nos conocemos. Y ahí está la diferencia entre la percepción y el conocimiento. ¿Qué es la percepción? Volvamos. Percepción parte del error, ¿verdad? Percepción busca corregir el error. Existe una percepción correcta y una percepción incorrecta, pero es inestable. Depende de cómo nos sintamos. Yo vengo feliz de leer todo el día el curso de milagros, de practicar, de mi conexión espiritual y llego acá, wow, y se siente, ¿verdad? Se siente, porque es lo que estoy proyectando. Pero esa es una proyección correcta. Puede ser una proyección incorrecta si salgo y no sé, se me pincha la llanta y decido no practicar esto y entonces me dejo llenar de un montón de percepciones. No me pasa muy seguido, pero me puede pasar porque aún estoy en la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La vida. La vida son experiencias. Aún estoy en esta tierrita de carne y hueso. Aún estoy experimentándome, aún me estoy reconociendo, aún estoy recordando quién soy. Pero para poderlo hacer correctamente, necesito desaprender, olvidarme de lo que me han enseñado, hacer un barridito mental, coger un borrador y comenzar a borrar todo lo que está ahí escrito y empezar a reconocerme. Reconocerme significa que un día me conocí, se me olvidó cómo era. Ahora sé quién soy, ahora me reconozco, ahora me veo nuevamente. Y como vemos al otro, no le conocemos, ¿qué estamos viendo? Una percepción errónea. Y esa percepción errónea es interpretada como un extraño. Estoy viendo a un extraño. ¿Y a quién le enseñaron en la casa que no hay que hablar con? Extraños. Y es lo que estamos viendo. Extraños. Entonces, frente a un extraño, ¿qué hay? Ataque, defensa, cuidado, miedo, protección, ¿verdad? Es lo que surge cada vez que veo un extraño. Y todo el tiempo veo en el otro al extraño. Y no lo conozco a él. No me conozco a mí. Menos voy a conocer eso que llaman Dios, Creador, Universo, Fuerza Poderosa, el nombre que le quieran dar. Ahora les decía, conectemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo conectar si ni siquiera nos conocemos a nosotros? ¿Cómo le podremos conocer a Él? Tan sencillo como recordar que un día lo hicimos, que un día nos conocimos y que ahora estamos reconociendo. Cuando yo reconozco al otro, reconozco la mente poderosa de Dios, me reconozco a mí mismo y al reconocerlo comienzo a darle el valor real que tiene y se va el miedo y llega el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? La plenitud, donde no hay dudas, donde no hay preguntas, donde no hay tiempo, donde no hay temor, donde no hay dolor, donde todo es plenitud. Todo está hecho. Ese es el punto final de un curso de milagros. Llegar al éxtasis del conocimiento, ahí, a la mente divina con Dios. Pero mientras tanto, experimentamos. Y mientras tanto, le damos el uso a la mente de proyector, de la maquinita que está ahí, como antiguamente en el cine de manivela dando chuchus. ¿Sí? Aquí es automático, piloto automático y genera como 40 películas al mismo tiempo, en diferentes idiomas y lugares del mundo. Somos una máquina, wow, súper creadora. Pero la función real de esa máquina llamada mente no es proyectar. La función real de esa máquina llamada mente es generar extensión.
la extensión. La extensión es tal cual como hacemos con un cable de luz. Queremos que la energía corra y no alcanza, buscamos otra más larga, está conectando. Hace parte de la misma fuente, conectamos y generamos esa energía que se mueve alrededor de nosotros. Y somos ya una extensión, y es diferente esto a una proyección, muy diferente. Y ese es el ideal, que un día seamos parte de ramitas de ese árbol. Ya lo somos, lo que pasa es que nuestra mente no lo concibe. No sé si lo he dicho acá, yo concibo a Dios, no porque para mí el sol sea un Dios, no, pero concibo a Dios para hacer un ejemplo, como el sol gigante que tiene sus rayos, así que irradian por todo lado, y hay prismas de esos rayos de sol. Algunos estamos en la puntica, casi que desaparecer de ser sol y nos convertimos en arcoíris. Y otros están un poco más fuertes y más cercanos a Él, ¿sí? Eso somos nosotros, esa extensión de Él. Si nosotros recordamos que somos esa extensión de Él, pues no hay problema, no hay lío con simplemente generar lo que Él genera desde su presencia. Y ahí tenemos que estar unidos a lo que se llama la voluntad de Dios. ¿Saben por qué le tenemos a la voluntad de Dios? Rezamos, está el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? Los que fuimos católicos, los cristianos también, porque dice modelo para orar, hágase tu voluntad. En otras religiones también habla de que se haga la voluntad del Creador. Incluso los que no tengan religión también saben que hay alguien que opera más allá, que no se sabe cómo se llama, pero que está haciendo lo que se le da la gana. ¿Sí? Pero estamos orando por otro lado, reclamando que se haga es la mía, a mi manera, lo que yo quiero, lo que yo deseo, es lo que me hace sentir feliz. Porque tenemos miedo de que esa voluntad del Padre sea diferente a nuestra propia voluntad. Porque nos sentimos dioses. Sentimos que nosotros mismos nos creamos. La semana pasada yo les hablaba que nosotros éramos creadores. Somos creadores y recuerden que al final decía, pero de fantasías. Pero la creación real proviene de un hacedor de la creación. De ahí proviene. Cuando yo me conecto con esa fuerza creadora, puedo crear realmente. Mientras tanto, ilusiones. Pero como le tenemos miedo a que sea diferente esa voluntad, no acudimos a Él. Pues hemos fabricado a través de nuestra mente, que ha sido hecha a su imagen y semejanza, de una manera incorrecta. Le creemos a nuestras fantasías. Por eso, inconscientemente, le tenemos miedo a conocer la voluntad del Padre. Dios hizo sus templos. Y no es el templo de los hebreos que cantaban allá los hombres, los hombres. Hay un escritor que a mí me encanta y ahora es más fanático mi esposo que yo, que se llama Neville Goddard. Si quieren, escúchenlo. Neville Goddard ya no vive. Neville Goddard fue un hombre de los años 30. Estaba en la decadencia económica de los Estados Unidos, hijo de una familia muy adinerada, de pastores cristianos, que decide venir a ser estrella de cine en Nueva York, de teatro. En Nueva York, no, en Broadway. Y pasó de todo. Desgracia, pobreza, miseria, todo lo que se puedan imaginar. Este hombre luego comienza a hacer unas reconexiones cuando empieza a estudiar hebreo y empieza a entender un poco más la palabra, y él llega a la conclusión, para no alargarnos la historia, de que la Biblia no es un libro histórico. Que los hechos se dieron. Pero si tenemos en cuenta que eso es proyección, no es historia, porque ya sabemos que la proyección hace parte de ese tiempo, pero que si hoy está acá, hace una conexión a lo atemporal cuando lo aplicamos dentro del espiritual. ¿Vamos? Como generamos esa proyección a través de esas experiencias que se vivieron allá, Neville habla de que la Biblia simplemente muestra los personajes de ella, en la que todos, absolutamente todos esos personajes somos nosotros. Todos somos nosotros. ¿Sí? Y cuando hablo de eso, ¿sí? No hay coincidencias, que hoy lo leyó. Y más, es que yo más adelante. Muy viciosa esta estudia. Bueno, cuando
cuando hablamos de eso, de esas interpretaciones bíblicas, hablo entonces de cómo se está llevando el arca, ¿no? Nosotros somos esa arca, nosotros somos ese templo sagrado. Recuerden que luego dice que cuando vino Jesús desgarró el velo, porque no se podía ver a Dios, sino cuando se entraba detrás del velo. ¿Y quiénes podían entrar? Los reyes, ¿sí? Solo los reyes, solo los que hacían parte de la monarquía de ese tiempo, de los que hacían parte de los sacerdotes de la iglesia, de los levitas, bueno, todas esas comunidades que estaban allí. Todos hemos pasado por lo mismo. Que día analizábamos con Diana un pasaje que nos llega de el siervo y el rey, de cómo el siervo y el rey se disputan porque el siervo se va a casar con él y no lo defiende bien, y al rey le cortan un dedo, lo muerden, y entonces el rey lo castiga porque no lo defendió bien y lo manda preso. Pero el hombre siempre creía en Dios, todo es voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios, lo decía. Y el rey queda solo y luego se va a casar y lo cogen una tribu, ¿no? A ofrecer un sacrificio a los dioses y lo van a quemar, y cuando lo van a quemar se dan cuenta que le falta un dedo y dicen que el hombre es impuro, que no lo pueden ofrecer como sacrificio. Entonces lo sacan y el hombre devuelve, y entonces va y busca a su siervo y le dice: mira, no me mataron porque tenía el dedo así, lo que tú dices es cierto, tu Dios siempre sabe lo que hace, pero no entiendo por qué, si tu Dios es tan bueno, permitió que tú, siendo sabio, fueras preso. Y él le responde: porque seguramente si yo hubiese estado libre, lo habría acompañado, y yo tenía todos mis dedos completos y el sacrificado en ese instante. ¿Sí? Y ahí hablábamos con Diana en esa oportunidad de cómo todos en algún momento hemos sido siervo y rey, todos en algún momento, y eso habla la Biblia. Siempre hemos sido de los que cargamos el trono, de los que cargamos el templo, pero además de eso, también somos el altar. Y eso suena duro cuando nos han enseñado que Dios está allá, lejos de nosotros, arriba, ¿sí? Además porque le hemos dado particularidad de hombre de carne, física. Entonces nos lo imaginamos de muchas maneras. Pero cuando entendemos eso, sabemos que este templo, que no es el cuerpo, cuando hago esto, es porque la proyección necesita un referente, porque estamos en esta vida material. Necesitamos un algo para decir: sobre esto estoy proyectando. Pero para decirlo, esta vida es un templo, y ese templo, en el fondo, allí reside un altar. Y en ese altar es donde emana la vida, de donde emana la verdad. Y en el momento en que yo logro tener una percepción correcta, establezco ¿qué? Una verdadera comunicación entre el templo y el trono. Ahí establezco esa pauta de comunicación divina. Ahí es donde puedo lograr entender la voluntad de Dios, donde yo le puedo escuchar. Y cuando le escucho, comienzan a pasar cosas maravillosas. Se habla aquí de la revelación. Una revelación es algo que sucede de una manera espontánea casi. Se genera cuando estamos en un estado de quietud y de percepción correcta. La revelación es la comunicación original entre el hombre y Dios. Sucede algo en un momento en que uno no entiende qué es lo que está pasando, pero se le aclaran las ideas. Luego explicarlo no es tan sencillo, pero uno sabe que algo pasó. Uno sabe que no fue su voz la que le estuvo hablando. Uno sabe que además de que algo pasó, eso genera ¿qué? Un cambio de pensamiento. No es una vocecita suelta que quedó ahí, no, sino mi pensamiento comienza a cambiar. Y cuando mi pensamiento comienza a cambiar, comienzo a crear verdaderamente. Ya no genero fantasía de proyección, ya creo verdaderamente. Y ahí es donde nosotros podemos encontrarnos realmente con nuestros verdaderos talentos. Ahora más adelante, en el cuarto capítulo de este tercer capítulo de Un Curso de Milagros, habla del error y del ego, diciendo que el ego es producto de la separación. Que al ser el ego el producto de la separación, siempre está en competencia, porque no está seguro de lo que tiene, no sabe qué es. Somos nosotros apenas una sombra, a través de nuestras capacidades actuales, de lo que realmente llegamos a ser. ¿Saben por qué el hombre no ha podido volar? Porque no se la cree.
Sí es sencillo, porque no lo cree. Y no estoy aquí generando un movimiento para que en 8 meses nos vayamos a tirar de una montaña y morir. No. Porque no necesitamos eso cuando nos damos cuenta que no es la experiencia física la que nos llama a ser felices o a vivir. No. Pero el hombre no lo ha hecho porque no se lo cree. Porque ¿quién no deja creer eso? El mismo ego. El mismo ego no confía en las capacidades de las cuales fuimos dotados naturalmente. El ego siempre se cuestiona. Todo se lo cuestiona. Genera preguntas y esas preguntas no tienen respuestas porque siempre surge otra pregunta después de esa respuesta. Y yo digo, entramos en el laberinto del ego, donde una vez estamos ahí, salir es complicadísimo. Y yo no sé los hombres porque son un poco más prácticos, pero creo que algunas mujeres comenzamos a tener un problema y luego decimos, claro, es que fue esto, lo otro, ay, ¿se acuerda que hace 10 años usted me llamó y dijo que estaba hablando con su amiga y no era su amiga, que resultó ser la novia que tenía del bachillerato y tal? Claro, y ya entiendo porque hace 5 años se encontraron en esta esquina y ella estaba ahí con un niño y el niño no era suyo, pero y empieza a cuestionarse de todo, ¿sí? Hay una prueba. Y empezamos a entrar en ese laberinto de cuestionamientos. Y eso es un escenario. Hay otros mucho más agresivos, ¿no? En el que yo tengo la razón, porque es que yo sé más que tú, yo tengo más experiencia. Y a veces a mí me ven joven, porque luzco joven y tengo personas mucho más adultas. Y entra mi ego. Yo digo, wow, estoy enseñando a una persona tan adulta con tanta experiencia. Me entra en juego. No me siento superior, pero me cuestiono y hace parte del ego. No debería cuestionarme cuando todos somos absolutamente iguales. Pero recuerden que yo continúo en la experiencia, o sea que tengo derecho a proyectar aún correcta e incorrectamente. Lo importante es corregir inmediatamente, no caer en ese juego del ego. Inmediatamente percibo que está presente, corrijo. ¿Cómo corrijo? Me pregunto, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Esto es una ilusión? Y nos da miedo, al ego le da miedo preguntarse porque él se siente amenazado. Si él comienza a preguntarse todo eso, se da cuenta que casi que nada es real. Pregúntense, véanse, ¿es real? Estamos compuestos de átomos. Los átomos en un 99% son vacíos. Y están conectados por una fuerza que está absolutamente en toda la materia, en el piso, en la silla, en el cabello, en todo. Está. No hay nada. Y llamamos a esto realidad. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos proyectando? ¿Desde dónde estamos observando? Entonces, me regreso al tema que traíamos ahora, donde les decía que cuando conectamos con Dios, con nuestra fuente real, descubrimos nuestras capacidades totales después de que asistimos a la entrada de ese templo y estamos en presencia de ese altar y esa comunicación perfecta. Sé quién soy, y ahí se han producido los grandes hombres, los grandes inventores, los que han generado algo extraordinario, porque en la vida no se necesita tener plata. Escuché en una iglesia este fin de semana que me encantó, que decía, lo único que necesitas es una buena idea, una, para que pases de ser ordinario a ser extraordinario. ¿Cómo se hace? Conexión, conéctate. Dios te va a dar la idea, porque tú eres único con Él, tú eres perfecto. Ustedes, aquí yo veo generadores de ideas impresionantes, todos haciendo realmente lo que nos corresponde, y eso es vivir una vida con propósito. Porque cuando tengo una vida con propósito, vivo con pasión. No me duelen los pies, no me hace falta sueño, no estoy sin plata, no me siento triste, porque hay pasión en lo que hago. Desde nuestra mente dividida y desde el ego ponemos peros. No, yo quisiera hacer, pero como no puedo, pero como no tengo buen crédito, pero como soy ilegal, pero como el otro me dejó y se fue con otra, pero como mi mamá me pegaba todas las noches y me jalaba las orejas, pero, todo el tiempo detenidos en ese pero. Y ese pero no es nada más que el ego, porque el ego necesita tener la razón. Y entonces nosotros creamos esa razón como mecanismo de defensa. Y él lo que hace es hundirnos cada vez más, nos hunde cada vez más.
Si nosotros aislamos entonces la presencia de ese ego, el ego no es un enemigo, el ego hace parte de la percepción incorrecta. ¿Okay? El ego hace parte de la experiencia. Hasta que no vayamos al conocimiento, que es cuando estaremos reunidos en la mente divina, seguiremos teniendo presencia del ego. No hay que competir con él. El ego es más, para mí es un aliado. Porque cada vez que me siento como esa euforia de comparación y de que yo estoy como aquí, digo, hey, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Sandra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí. Recuerdo que en este lugar estoy. Al estar acá, se desvanece la ilusión de ese ego. Al estar en el presente, sin divagar entre el pasado o el futuro. El milagro y la percepción siguen siendo métodos de corrección. El milagro sustenta el tiempo. Cada vez que yo quiero corregir algo, lo estoy corrigiendo pensando en el futuro, porque hay carencia. Veo una necesidad. ¿Cuándo necesito un milagro? Cuando las cosas no están marchando bien, ¿verdad? Yo necesito un milagro porque estoy pasando por un dilema familiar. No hay un dilema familiar, es percepción incorrecta. Me siento incompleta y necesito una familia para sentirme bien. Sí. Yo necesito un milagro para que mi esposo deje de celarme. No necesito que él deje de celarme. Yo estoy generando dentro de mí un patrón de dominio. Porque en el momento en que alguien me domina, yo me siento importante. Entonces yo proyecto un maravilloso hombre celoso. ¿Verdad? No estoy sufriendo porque me tocó con uno que pone cachos hasta con una escoba. No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo, ni siquiera con una escoba, con un trapero. Me valoro. Y tengo que proyectar un maravilloso hombre que me recuerde que ni siquiera soy trapero, soy el trapo sucio de la casa que todo el mundo por es lo que estoy proyectando. Ahí requiere un milagro. ¿Y dónde se da el milagro? Cuando corrijo la percepción, no cuando digo que mi esposo no sea celoso, que mi esposo no me engañe. Los señores, una de los señores, todas somos nosotros las mártires. Que me gane el baloto, que me lo gane. Puede decir el Señor, ¿por qué? Porque quiere ganarse el baloto porque se siente escaso con lo que tiene, no es suficiente lo que tiene en sus bolsillos. Hay necesidad, hay carencia, entonces requiero el baloto. No es que no lo vayan a hacer, si se lo ganan lo repartimos entre todos. Porque somos tan abundantes que lo proyectamos, ¿verdad? Pero ¿desde dónde proyectamos? ¿Desde dónde generamos? ¿Desde lo incorrecto o desde lo correcto? Desde ese punto es donde nosotros debemos advertir qué es lo que estamos generando. Una vez nosotros lo entendemos, sabemos que este mundo de percepción y de ilusión también ha proyectado este cuerpo. Todo este cuerpo, al que le hemos dado tanto valor. Y al que una vez, un hombre, aunque no haga parte de sus creencias, decidió demostrarnos que esto no era nada más que un trajecito que un día iba a quedar acá, porque recuerda la conexión de su mente divina volviendo a la realidad desde el perdón, desde la santidad, desde la inocencia. Recuerden que cuando decía la Biblia que fue llevado como cordero al matadero, comparamos como el cordero como un animal manso, pero también como un animal tonto. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Si tú eres manso, si tú eres cordero, la vida va a hacer lo que quiera contigo, te van a usar a como de lugar. Y en la percepción divina, o más bien en el conocimiento divino, la mansedumbre es sinónimo de inocencia. Y cuando se es inocente, no cabe la percepción de algo erróneo, no existe la maldad, no la hay. Por lo tanto, el ser cordero es sinónimo de fortaleza. Y eso hizo él. Fue un valiente. Que el que crea
o no en él. De eso no debatimos hoy. Es un ejemplo. Como muchos otros habrán dado su vida por otras cosas, demostrando que este cuerpo no sirve. Pero un curso de milagros cita la experiencia de ese hombre Jesús que tuvo la capacidad de entender desde el espíritu, desde la percepción y proyección, y al mismo tiempo desde el conocimiento. Por eso, respeto a él. Un curso de milagros dice, respeto al hermano mayor, adoración al Padre. Respeto al hermano mayor. Un respeto grande hacia él, porque no lo enseña. Eso fue lo que sucedió, y ahí nosotros entendemos que realmente este cuerpo no es nada más que una fantasía. Quiero que dentro de 8 días compartamos muchas experiencias, porque solamente una mente sana puede cambiar ahora, ya, no mañana, no en 3 días, no en una semana, ya, ahora puede cambiar una mente sana, su manera de hacer las cosas. Espero que trabajemos en esa sanidad, que despertemos ese conocimiento y esa verdad que está entre cada uno de nosotros, y recordemos con el amor, la amplitud y la generosidad desde la cual fuimos creados. Muchas gracias. Hay preguntas, aportes, alguien quiere contar algo. Yo quiero incentivarlos a que contemos experiencias, compartamos, somos uno. Sé que han habido personas que han tenido ya manifestaciones milagrosas. Si las quieren compartir, espectacular, somos una familia. ¿No? ¿Quién rompe el hielo? Luis. Puede ser del pasado. Ajá. Antes de empezar aquí. Sí. Ah, claro, del pasado, sí. El 31 de diciembre de este año, yo tengo una sobrina que es muy alejada desde antes de nacer. Porque yo siempre pedí a mi mamá que yo quería ser padrino. Yo tenía 8 años. Cuando ella nació, la mamá se metió en el de mi mamá, con respeto a todo lo que tenía. Y no lo hizo. Cuando ella cumplió los 14 años, los 13 años, el padre le dice, mi hermano, le dice, te vas a bautizar, pero tiene 4 hijos. Y dice, tu padrino va a hacer esto, tu padrino va a hacer esto, tu padrino va a hacer esto. Y ella le dice, no, si yo lo dije que no soy mi padrino, no me bautizo, porque ya yo sé cómo es decisión. Yo nunca le dije a ella. Y el 31 de diciembre es el cumpleaños de su papá. Y ella me está contando algo que su papá le dice, que no hubiera caso ahora. Y yo me dice, te voy a poner en el teléfono para que lo oigan. Y yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Primero estamos en despedida de año, segundo tu papá, y después te vas a arrepentir sin pasar. Y él estaba sin control. Y le digo, te estoy hablando como tu tío, como tu amigo, como tu padrino, y como tu papá. Tío, te respeto, te amo, pero no lo necesito. Y yo le digo, yo no me quiero ver muerto, a mí me pongo en el teléfono. Yo tengo una mesa por eso de cambio en mi casa. Me tiré de rodillas. Mi esposa me pegó. Y le pedí que a la velocidad de la brisa fuera donde ella la cubriera, la protegiera y que hablara y le doliera lo menos posible a mi hermano lo que ella iba a hacer. Porque era algo más fuerte, el día de su cumpleaños y desde de año. Terminando yo de orar, y estuve llorando de la emoción, terminó de orar y ella me llama. Y me dice, tío, te voy a contar. Donde yo estaba, han llegado todas las luces y ángeles a mi alrededor. Y yo me pongo a llorar más. Y digo, repíteme lo que tu tía te oiga. Y la persona me explica. Y le digo, dime qué te pasó. Y dice, llegaron como un rayo, todos los ángeles, había mucha luz, todo alrededor de donde yo estaba. Yo la visualicé a ella donde ella estaba, sin yo estar con ella. Ella estaba estacionada en un parque, porque yo veía un sitio que no había casas, no había, sí había casas, pero a lo lejos.
como de aquí a la avenida, al cruzar la avenida, a todo ese alrededor, no había nadie más que ella sola en el carro. Porque ella me dijo, quiero decirle esto a papi, pero no quiero que mami lo oiga. Y ella estaba hablando conmigo en su celular y estaba ahí. Y el sitio tal y como yo lo vi, cuando estuve tirado allí de rodillas, orando por ella para que no pasara nada. Y ella decirme que ella vio todos los ángeles y los arcángeles que llegaron a ella. La conversación duró solo 2 minutos y no pasó más de eso. Cuando ella me llamó después de eso, pues, son las cosas. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Sabes, yo te voy a contar. Cuando me eché contigo y tú tienes que aquí, y tiré al frente de la mesa de los ángeles, de rodillas, yo tengo un poquito, pero de rodillas en el piso. Y le pedí que por favor que fuera por la velocidad de la luz donde y la protegía. Y mandé todos los días, todos los ángeles, mandé a todos los arcángeles. Y así fue. Eso fue en Puerto Rico. Ella vive en Texas, pero está hablando en Puerto Rico. Y que estoy aquí. No hay límite, no hay límite de espacio, no hay límite de tiempo, y lo único que hay es una proyección desde un estado correcto. ¿Ven? Es una proyección, dice el curso de milagros, que las visiones siguen siendo proyecciones, ¿sí? Que es un paso cercano al conocimiento real, es un paso cercano, pero solamente se produce cuando hay una conexión mental, cuando se está haciendo desde lo real. Y lo que generó la realidad fue tu corazón, porque lo hiciste desde el corazón. Es como la escena de las películas como Frozen, ¿no? Cuando el amor verdadero, que ella está congelada y su hermanita viene y la besa y rompe el hechizo, ¿no? Es eso, porque viene del corazón, y esa es la realidad cuando viene del corazón. Es lo que hiciste. Qué lindo, Luis, gracias por compartirlo, hermoso. A ustedes por haber prestado atención a esto, y es algo que quise compartir. No pertenece desde que estoy viviendo aquí. Lo pasó el 21 de diciembre de este año. Ok, maravilloso. Quiero compartir algo. El año pasado, en agosto, una persona muy querida por nosotros tuvo un infarto. Bueno, lo que me llevó a estar un mes en el hospital. Estuvimos ahí con él todo el tiempo. En su momento más crítico, estaba en mi casa y yo estaba despierta, ¿no? En la cocina, haciendo el desayuno, para irme al hospital. Y yo lo visualicé a él. Lo visualicé en la cama del hospital, entubado todo, y yo oré desde el fondo de mi corazón y pedí. Y bueno, y cerré los ojos, o sea, en ese momento abrí las manos y dije, necesito un milagro, porque es lo único que lo puede salvar, un milagro. De hecho, murió y lo resucitaron, unos días antes. Total, que cuando yo llego al hospital, el ascensor se me acerca una persona. Y claro, yo le pasé por el lado y volteamos a verlo porque me llamó la atención la flor que llevaba en la mano. Solamente por eso volteé y no seguí. Y eso él me dice, que voy al hospital. Y yo digo, sí, bueno, todos los que vamos aquí vamos al hospital, pero si quiere, véngase conmigo, porque yo tengo un atajo para llegar y así no se moja, porque estaba lloviendo afuera. En una rampa. Total, que en el camino nos encontramos a 2 viejitos. En ese hospital de Orlando Regional, no sé si lo conocen, de Downtown, es muy raro, ¿sabes? Que 2 viejitos, que si te pueden caminar y estén ahí, más bien los dejan en la puerta para que entren en silla de ruedas. Bueno, total que ellos estaban ahí y cuando yo llego al ascensor, los viejitos que yo había dejado del lado de la entrada estaban dentro del ascensor. Se aparecieron ahí, ¿no? Y yo, wow, qué raro. Pero bueno, nos bajamos y antes de llegar al hospital, bueno, porque ya los viejitos no estaban, fue como una persona, no sé. Y cuando llegué al hospital, este hombre se quitó los lentes, unos ojos azules, bellísimo, me agarró las manos y me dijo, quiero que sepas que tus oraciones de hoy fueron escuchadas y que los milagros sí existen. Bueno, por supuesto, yo lloré y bueno, me dijo, quiero orar por tu familia, quiero orar por ti y quiero que sepas que los milagros sí existen. Él es casado, o sea, salió del hospital, salió del hospital, está trabajando ya y está con nosotros. Maravilloso. Generar esa conexión, ¿no? Realmente
Eso es necesario para que recordemos la capacidad que tenemos. Por eso es importante compartir, porque así vamos generando más experiencias. Y esas experiencias dentro de nuestra mente cotidiana se requieren para que generemos más convicción. Ahora que tú hablabas eso, recordé también de mi abuela. Yo estaba haciendo el curso de milagros hace un año. Ya lo estaba terminando para esta época. Y empiezo, bueno, llegan noticias de mi abuela de que tiene cáncer de boca, un cáncer súper acelerado. Y yo estaba con la convicción plena de que se iba a sanar y diciéndole a esa la enfermedad es una mentira, practicando todo lo que es el curso de milagros. Y si los digo ahora son lecciones más avanzadas, pero bueno, lo hacía. Pero hubo un momento en que llegué a esa conexión entre el altar y el templo y me encontré con Dios. Y lo único que le pedí a Dios fue que el milagro de mi abuela sea un milagro, que el alma de mi abuela sea, que no sea mi deseo, y que mi abuela sea. Terminé de hacer esa oración y al momentito sobre el teléfono, mi abuela. También entendí el valor de la carne. Así como podemos observar que la carne se levanta y que aún el espíritu le da vida a esa carne, también debemos aprender a conectar entre ese espacio de la separación de ese espíritu y de esa carne, porque no es lo que más importa. Y cuando lo hacemos, dejamos al lado el egoísmo, dejamos que sea la voluntad de Dios. Hace 2 semanas atrás yo vine muy enojada. Estaba enojada porque cuando tú piensas desde el ego, tú te crees dentro de tu pensamiento egoísta de que tú puedes hacer las cosas en el momento que tú quieres y también que ser ya, tú aprendes, porque no pierdes la fe. Siempre yo he dicho que yo veo a mi hijo. Y ese día, ese miércoles, yo estaba brava con ellos y enojada y apagué, yo tengo unos amiguitos que y apagué la vela, yo no estoy brava con ustedes porque yo quería las cosas a la manera mía. Y entonces ese día vine y me senté aquí, todo el mundo, yo, a todo el mundo mira menos a mí. Entonces yo tengo la capacidad, pero todavía no, porque me da miedo, ¿verdad? De decirle a la gente si está enferma, si está alegre, si tiene tal cosa, si hay esta energía detrás de ellos, pero yo lo digo porque uy, van a pensar de mí, la van a juzgar, o a lo mejor es mentira, yo voy a meter la pata, no creo en lo que de pronto papá Dios me va a regalar. Y ese día estaba, yo creo que era la mamá de Guillermo aquí, había una señora allá, Sandrita tenía todos estos ángeles dando vueltas por ahí, yo no le voy a decir a nadie porque me decían, mira la señora frente a algo, yo no le voy a decir porque usted va contigo, tú no existe. Bien, yo tenía esa luz interna aquí, yo dejen de hablarme que me voy para la casa. Y cuando me iba a ir, él viene por allá, pero no nos conocíamos, ¿verdad? Él viene y me agarra la mano como una niña chiquita y me dice, te quiero decir algo, ¿verdad? Tú tienes unos ángeles preciosos y estás bien brava con él. Anda, dile a la señora lo que le tienes que decir. Y tú me habías dicho eso. Sí, yo me puse a llorar y él me abrazó. Antes de que hablara así. Sí, mi amor. Me puse a llorar y yo dije, estoy bravísima con él. Y me dice, no. Él fue mi revelación de que todo eso, esas entidades que tú crees que no están porque son productos de tu mente, no están ahí porque tú lo haces con el amor. Y en ese templo, tú estás en ese templo, tienes que creer, si tú crees que puedes obrar milagros. Cuando llegué de la señora que estaba al frente, fue en particular porque yo me senté ahí y como yo empiezo, o sea, estoy practicando también. Me arrodillé, yo le dije, ¿cómo te llamas? Ya me dijo el nombre. Le dije, quiero que sepas que al lado izquierdo hay un ángel precioso toda la noche, tú no estás solo. Y ella se puso a llorar porque ella perdió su hija. Y empezó a hablarme que ella se sentía vacía, yo no estás sola. Y a lo mejor no es tu hija, es este pedazo de amor maravilloso que te manda Dios para decirte que tu hija está bien y que tú tienes que estar bien. Ella empezó a llorar y me dice, yo compro todo, yo me como todo, o sea, yo trato de llenar las cosas con cosas, con materiales. Y me dije, no, sigue viniendo
tengo aquí, ¿verdad? Y ella me abrazó y me tan gratificante. Entonces ya me fui por allá, ya lloré o le prendí la vela. Reconcilié con ellos y conmigo y creí en el regalo que... Pero mira cómo fuiste responsable con tus proyecciones. Porque muchas veces, aunque hayas peleado con ellos y todo, tú sabías que ellos no podían estar dentro de esa proyección incorrecta. Los sacas, peleas con ellos, pero no los separas de lo que está sucediendo. Ellos no entran ahí, no estás bravo y los esquivas. Y a nosotros nos puede pasar eso. Cuando suceden cosas duras, nos han enseñado que es la voluntad de Dios. Tranquila, que es la voluntad de Dios. No se preocupe, que es la voluntad de Dios. Y asistimos a la voluntad de Dios, pues parece lindo, ¿no? Pero resulta que no es la voluntad de Dios, es su proyección incorrecta de lo que usted está creando. Eso no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que dice es buena, agradable y perfecta. A mí me trastocaba mucho eso en la iglesia. Yo siento que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo estoy pasando tanto dolor. No puede ser que hay de agradable en esto, que hay de perfecto en esto. Y nunca me pongo en la cabeza eso. Fue una de mis primeras revelaciones también. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que estás experimentando no puede ser tu voluntad, porque tú eres voluntad de Él. Por lo tanto, tú, todos los que estamos acá allá afuera somos buenos, agradables y perfectos. Eso somos, ¿sí? Entonces, cuando tú recuperas esa conciencia de adherirte a la voluntad de Dios, es que generas lo que generas ahí. Porque no generas una rivalidad de culparlos a ellos, sino eres responsable de tus actos. Si soy yo, sí, estoy bravo y no quiero, ¿sí? Pero ahí se da el milagro y viene la respuesta de Luis. Bueno, muchísimas gracias por compartir. El tiempo corre, espero que luego compartamos más milagros. Me han pasado muchos, pero ya he hablado mucho, entonces no les voy a decir nada. Un abrazo para todos y por favor, ejercicios, hagamos los ejercicios, practiquemos todo el tiempo, porque una mente sin ejercitar no puede ser transformada.